Nunca pensé que presenciaría algo así. Estaba solo en la iglesia, revisando cada rincón, cuando de repente, la estatua del santo frente a mí empezó a moverse. Al principio creí que era mi imaginación, pero los movimientos eran demasiado precisos, demasiado humanos. Cada paso que daba la estatua parecía señalarme algo que no debía ver. Sentí un frío que recorrió todo mi cuerpo y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Ustedes han sentido alguna vez que algo en una iglesia no estaba en su lugar? ¿O que una figura cobró vida frente a sus ojos? ¿Creen que fue un milagro o algo más oscuro? Si ustedes estuvieran frente a la estatua, ¿qué harían? ¿Han tenido experiencias sobrenaturales dentro de templos o iglesias? No se limiten, quiero leer sus historias más escalofriantes. Tal vez lo que me pasó no fue un caso aislado. Nunca olvidaré el primer movimiento inesperado. Estaba en la iglesia, revisando que todo estuviera en orden después de cerrar, cuando algo captó mi atención. La estatua que siempre había permanecido inmóvil parecía haber cambiado de posición. Al principio pensé que mi mente me jugaba una broma, pero cuanto más lo observaba, más claro era que algo había sucedido que no podía explicarse de manera lógica. Lo más inquietante fue la sensación de que no estaba sola. Un frío recorrió el lugar y sentí que los ojos de la estatua me seguían con una intensidad que jamás había percibido. Cada pequeño detalle parecía alterado, la inclinación de la cabeza, la postura de las manos, incluso la expresión de su rostro parecía diferente, como si hubiera querido comunicar algo que no podía pronunciar. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han presenciado algo así? ¿Creen que pudo haber sido un fenómeno paranormal o simplemente un truco de la luz y la perspectiva? Me interesa conocer sus experiencias y teorías, porque lo que viví esa noche dejó más preguntas que respuestas. Si alguien ha tenido encuentros con estatuas que se mueven solas o ha sentido presencias inexplicables en lugares sagrados, cuéntenlo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y compararlas con lo que yo experimenté. La verdad es que después de ese momento, la iglesia nunca volvió a sentirse igual. Había algo en la forma en que la luz entraba por las ventanas de la iglesia que hacía que todo se sintiera distinto esa noche. Los rayos del sol se colaban entre los vitrales, creando patrones que bailaban sobre el suelo y sobre los muros, y fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes. La figura de la estatua parecía cobrar vida a cada parpadeo de la luz. Lo más extraño no era solo el movimiento que percibí, sino cómo las sombras se alargaban y se acortaban de manera imposible. Como si la estatua misma estuviera jugando con la iluminación para mostrar algo que solo podía percibirse en ese instante exacto. Cada vez que cambiaba la posición de mi cuerpo, las sombras también cambiaban, y me hacía dudar de mis propios ojos. ¿Era un truco de la luz o algo más profundo estaba ocurriendo? Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Han sentido alguna vez que la luz y las sombras de un lugar parecen moverse con vida propia? ¿Creen que las estatuas pueden interactuar con la iluminación para mostrar signos que los humanos no comprendemos del todo? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias, teorías o incluso historias que hayan escuchado sobre iglesias, figuras religiosas y fenómenos extraños relacionados con la luz. Mientras más detalles puedan compartir, más podremos debatir sobre lo que realmente está pasando en esos espacios donde lo imposible parece real. Estaba solo en la iglesia, y todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. Mientras la estatua se movía levemente, un susurro comenzó a llenar el aire, apenas audible, como si alguien estuviera rezando muy cerca, pero no había nadie a mi alrededor. Al principio pensé que era mi imaginación, un eco de los rezos pasados o el viento jugando entre los vitrales, pero los sonidos se hicieron más claros, como voces lejanas que no pertenecían a ningún humano presente. Era un murmullo constante que acompañaba cada pequeño desplazamiento de la figura, como si la estatua misma provocara esos susurros para advertirme o comunicarse conmigo. Lo más inquietante fue que los sonidos parecían formar palabras incompletas, rezos entrecortados y ecos de nombres que no reconocía, pero que me hicieron sentir observado y juzgado. Cada vez que trataba de acercarme para investigar, los murmullos cesaban y luego regresaban con más fuerza, rodeando todo el espacio de la iglesia. ¿Alguna vez han escuchado susurros inexplicables en lugares sagrados o abandonados? ¿Han sentido que voces invisibles acompañan movimientos imposibles?
Cuéntenme en los comentarios sus experiencias, teorías o historias similares. Mientras más detalles compartan, más podremos debatir sobre si estos fenómenos son señales de lo sobrenatural o si hay alguna explicación que aún no comprendemos. Nunca olvidaré las reacciones de los fieles aquella noche. Cuando la estatua se movió, no fue solo mi percepción, las personas que estaban en la iglesia quedaron completamente paralizadas, algunas con los ojos abiertos de miedo, otras cubriéndose el rostro como si no quisieran ver lo que estaba ocurriendo. La incredulidad se mezclaba con el temor, nadie sabía cómo reaccionar ni qué decir. Algunos murmuraban entre sí, preguntándose si era un milagro o una señal, mientras otros se aferraban a sus rosarios como si eso pudiera protegerlos de lo inexplicable. Podía sentir la tensión en el aire, el silencio interrumpido solo por susurros nerviosos y respiraciones agitadas. Lo más inquietante era la sensación compartida. Todos sabíamos que estábamos presenciando algo que desafiaba toda lógica, algo que no podía explicarse solo con palabras. Quiero conocer sus opiniones, si estuvieran en ese momento, ¿cómo reaccionarían? ¿Creen que estas manifestaciones pueden ser advertencias divinas, fenómenos paranormales, o simplemente coincidencias difíciles de explicar? Experiencias similares en iglesias, templos o lugares sagrados, momentos en los que lo imposible se hizo visible frente a ustedes. Cada detalle que puedan contarnos ayudará a entender juntos qué puede estar ocurriendo en esos espacios donde la fe y el misterio se cruzan. Antes de que la estatua se moviera, hubo pequeñas señales que me hicieron sentir que algo estaba a punto de suceder. Las velas que normalmente permanecían encendidas comenzaron a apagarse solas, una tras otra, aunque el aire estaba completamente inmóvil. Algunos objetos en los altares parecían deslizarse o caer sin explicación, como si una fuerza invisible estuviera reorganizando todo a su alrededor. Al principio, intenté racionalizarlo, corrientes de aire, un mal equilibrio de los objetos, simples coincidencias. Pero mientras más sucedían estas cosas, más difícil era ignorarlas. Cada detalle, por pequeño que fuera, aumentaba la sensación de que algo estaba despierto, algo que observaba cada movimiento dentro de la iglesia. La luz de las velas parpadeando y el sonido de los objetos cayendo creaban una atmósfera que ponía los nervios de punta incluso a los más escépticos. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han notado señales inexplicables antes de un suceso extraño? Velas que se apagan, objetos que se mueven solos o ruidos que nadie puede explicar. Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque a veces esos pequeños detalles son los que nos alertan de lo imposible que está por ocurrir. El momento más desconcertante llegó cuando me di cuenta de que la estatua no solo se movía, sino que parecía querer comunicar algo. Lentamente, giró su cabeza y levantó la mano, señalando en dirección a un rincón oscuro de la iglesia. Fue un gesto preciso, demasiado intencionado para ser casual, y provocó un escalofrío que recorrió a todos los presentes. No había nada visible en ese lugar, al menos nada que nuestros ojos pudieran captar, pero la sensación de que algo estaba allí era abrumadora. Los fieles miraban con miedo y confusión, preguntándose qué intentaba mostrar la estatua y por qué. Algunos susurraban que podría ser una advertencia, otros que tal vez indicaba la presencia de algo sobrenatural escondido. Quiero conocer su opinión. Si una estatua comenzara a señalar hacia un lugar específico, ¿qué harían? ¿Se acercarían a investigar o retrocederían por miedo? ¿Creen que estos gestos pueden ser mensajes divinos, advertencias de algo oculto o señales de lo paranormal? Los invito a compartir en los comentarios cualquier experiencia similar, momentos en los que figuras religiosas parecían querer comunicar algo, señales inesperadas o gestos que despertaron temor o curiosidad. Cada historia ayuda a entender un poco más lo inexplicable que puede ocurrir en lugares sagrados. Lo que nadie esperaba descubrir fue el secreto del altar. Mientras todos estábamos concentrados en el movimiento de la estatua, me atreví a acercarme y mirar más de cerca a la base. Allí, escondido entre sombras y polvo, algo llamó mi atención, un compartimento pequeño, casi imperceptible, que parecía haber sido sellado hacía mucho tiempo. Dentro encontré objetos que jamás deberían estar allí, antiguos amuletos, velas apagadas con símbolos extraños y escritos que nadie en la iglesia reconocía. Fue en ese momento cuando todo empezó a cobrar sentido. Tal vez el movimiento de la estatua, los susurros, las sombras y las señales previas no eran casualidad.
Tal vez alguien, o algo, estaba tratando de proteger o revelar algo que llevaba siglos oculto. Los fieles, al ver lo que había encontrado, quedaron entre el asombro y el miedo, sin saber si acercarse o alejarse. La atmósfera se volvió aún más pesada, era como si el lugar mismo estuviera vigilando cada uno de nuestros movimientos. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los secretos antiguos de los altares pueden provocar fenómenos inexplicables? ¿Han oído historias de objetos escondidos que despiertan presencias o movimientos sobrenaturales en templos o iglesias? Compartan sus experiencias y teorías en los comentarios, porque a veces los misterios más grandes están justo bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos. Después de lo que sucedió en la iglesia, nada volvió a ser igual. No solo durante el evento, sino también en los días y semanas posteriores, comencé a experimentar cosas que confirmaban que lo que habíamos presenciado no era simplemente fruto de la imaginación. Por las noches, tenía sueños vívidos en los que la estatua se movía nuevamente, pero esta vez me hablaba con susurros que solo podía entender a medias, transmitiendo advertencias o secretos que no lograba descifrar por completo. No eran solo sueños, sentía presencias en mi casa, sombras que se desplazaban por la habitación y esa sensación constante de que alguien, o algo, me observaba. Algunos fieles que estuvieron presentes en la iglesia también comenzaron a notar cambios, voces lejanas, objetos moviéndose ligeramente, frío repentino o una sensación de ser seguido incluso en lugares que conocían bien. Quiero saber de ustedes, ¿alguna vez han sentido presencias o experimentado sueños relacionados con sucesos que presenciaron en la vida real? ¿Han tenido la sensación de que algo los sigue después de encontrarse con lo inexplicable? Compartan sus historias en los comentarios, porque entre todas las experiencias podemos intentar comprender un poco más lo que ocurre cuando lo sobrenatural toca nuestras vidas de manera directa. Después de que todos presenciamos el movimiento de la estatua, comenzaron a aparecer opiniones intentando darle una explicación lógica. Sacerdotes, historiadores y expertos en fenómenos religiosos ofrecieron sus teorías. Algunos dijeron que podía tratarse de un efecto óptico provocado por la luz que entraba por los vitrales. Otros aseguraban que las vibraciones del suelo al cerrar la iglesia o corrientes de aire muy sutiles podrían haber movido la figura. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones parecía encajar con lo que realmente habíamos visto y sentido. La estatua no solo se movió una vez, sino varias veces en condiciones en las que ningún aire o movimiento del suelo podía influirla, y los susurros y presencias que acompañaron el hecho hacían que incluso los más escépticos se quedaran en silencio. Lo más interesante es que los mismos expertos comenzaron a cuestionarse al ver los detalles, sombras que no seguían la lógica de la luz, objetos que caían sin razón aparente, y reacciones de los fieles que no podían explicarse con ninguna teoría racional. Todo esto generó un debate intenso sobre qué es posible y qué escapa a nuestro entendimiento. Quiero saber qué piensan ustedes, si estuvieran presentes y escucharan explicaciones racionales que intentan desacreditar lo que vieron, ¿las aceptarían o seguirían creyendo en lo sobrenatural? ¿Han tenido experiencias en las que nadie pudo dar una explicación lógica y quedaron con más preguntas que respuestas? Compartan sus historias y teorías en los comentarios, porque entre todas las opiniones podemos analizar juntos qué es real y qué podría ser solo ilusión. Después de todo lo que ocurrió, llega el momento que nadie puede olvidar, el misterio sin resolver. Todas las señales previas, el movimiento de la estatua, las luces y sombras, los susurros, las reacciones de los fieles, el secreto oculto en el altar, los sueños posteriores y hasta los intentos de explicación racional. Todo nos deja con una sola pregunta que nadie sabe responder. ¿Fue un milagro enviado para advertirnos o protegernos, o estamos frente a algo mucho más oscuro, imposible de comprender? Cada detalle que presenciamos y cada sensación que experimentamos parecen apuntar hacia algo que va más allá de la lógica. La sensación de ser observados, los gestos de la estatua, los objetos que se movían solos, todo sigue latente en nuestra memoria, recordándonos que el lugar guardaba un secreto que aún no podemos explicar. Quiero que ustedes participen. ¿Qué opinan de lo que ocurrió? ¿Creen que fue un milagro, una señal divina, o algo paranormal que escapa completamente a nuestra comprensión? ¿Han vivido experiencias similares que los hayan dejado con esa misma sensación de inquietud e incertidumbre? Compartan sus historias y teorías en los comentarios,
porque entre todas las experiencias y opiniones podemos acercarnos un poco más a entender lo inexplicable. Cada relato, cada detalle que cuenten, hace que este misterio siga vivo y nos obliga a cuestionar qué hay detrás de lo que creemos conocer. Lo más inquietante de todo no fue solo que la estatua se moviera, sino lo que descubrí en sus ojos. Mientras la figura cambiaba de posición, me di cuenta de que sus ojos parecían seguirme, reflejando cada uno de mis movimientos con una intensidad que helaba la sangre. No era una ilusión, cualquier intento de mirar hacia otro lado solo confirmaba que esos ojos tenían vida propia y que me observaban constantemente, como si intentaran decirme algo que no podía comprender. Los fieles que estaban presentes también lo notaron. Algunos se retiraban un poco, con miedo, incapaces de sostener la mirada, otros permanecían paralizados, fascinados y aterrados al mismo tiempo. Cada movimiento de la estatua hacía que esos ojos parecieran aún más conscientes de nuestra presencia. Era imposible ignorarlo, y de alguna manera esos reflejos intensificaban la sensación de que todo lo que estaba ocurriendo estaba deliberadamente dirigido hacia nosotros. Quiero conocer su opinión. Si alguna vez se encuentran frente a una figura religiosa cuyos ojos parecen seguirlos, ¿qué sentirían? ¿Miedo, curiosidad, respeto? ¿Han vivido experiencias similares en templos, iglesias o lugares sagrados donde los ojos de una estatua parecían mirarlos de manera consciente? Compartan sus historias y teorías en los comentarios, porque esos detalles que parecen pequeños pueden ser las claves para entender lo inexplicable que ocurre en lugares donde lo sobrenatural parece tocar nuestra realidad. Después de que la estatua se moviera, algo aún más inquietante apareció, marcas misteriosas en el suelo. Al mirar con más atención, nos dimos cuenta de que había huellas y símbolos que antes no estaban allí, dibujados con una precisión que parecía imposible. No eran simples rayones o suciedad, cada línea parecía tener un significado, y la disposición de las marcas sugería que alguien o algo había querido dejar un mensaje. Los fieles que presenciaron el fenómeno quedaron atónitos. Algunos intentaban descifrar los símbolos, mientras otros simplemente retrocedían por miedo, incapaces de comprender lo que veían. Era imposible explicar cómo habían aparecido allí, y mucho menos su relación con el movimiento de la estatua y los susurros que aún se percibían en el aire. Cada símbolo parecía conectado con los eventos que habían ocurrido, como un rastro que alguien dejaba para advertirnos o guiarnos hacia algo desconocido. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esas marcas podrían ser mensajes sobrenaturales, señales de lo divino o algo más oscuro? ¿Han visto alguna vez símbolos o huellas inexplicables en templos, iglesias o lugares sagrados? Compartan sus experiencias y teorías en los comentarios, porque cada detalle puede ayudarnos a entender lo que realmente ocurre cuando lo imposible se hace visible. Lo que volvió todo aún más inquietante fueron los objetos cercanos a la estatua. No solo se movía la figura, sino que las velas parpadeaban y algunas se apagaban o se encendían solas, los libros sobre los altares cambiaban de posición y los crucifijos parecían inclinarse levemente, como si respondieran al movimiento de la estatua. Cada pequeño cambio hacía que la atmósfera se volviera más pesada y que la sensación de presencia aumentara entre todos los fieles. Intentamos buscar explicaciones racionales, corrientes de aire, vibraciones del suelo o incluso bromas de alguien escondido. Pero nada podía justificar la precisión con la que los objetos reaccionaban al instante con cada gesto de la estatua. Parecía como si todo dentro del altar estuviera vivo, como si respondiera a una fuerza que no podíamos ver ni controlar. Quiero que compartan sus experiencias. ¿Alguna vez han presenciado objetos que se mueven sin explicación cerca de estatuas, altares o lugares sagrados? ¿Qué sintieron al ver que lo imposible parecía cobrar vida a su alrededor? Comenten sus historias, teorías o sensaciones, porque cada relato ayuda a comprender un poco más lo inexplicable que ocurre en lugares donde lo sobrenatural toca nuestra realidad de manera directa. Algo que llamó poderosamente nuestra atención fue cómo el aire alrededor de la estatua comenzó a sentirse distinto. No era un simple cambio de temperatura, eran corrientes de viento localizadas, inexplicables, que parecían rodear la figura cada vez que se movía. Una brisa helada recorría la iglesia en plena calma, y luego desaparecía de golpe, dejando un silencio pesado y una sensación de presencia que se podía cortar con la mirada.
Incluso los fieles que estaban presentes comentaban que podían sentir cómo el aire parecía reaccionar a cada gesto de la estatua, un escalofrío repentino, una ráfaga que movía las velas y los manteles, como si el propio espacio estuviera vivo y consciente de lo que ocurría. Ninguna explicación racional parecía suficiente, no había ventilación abierta ni corrientes naturales que pudieran generar esos efectos. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Han sentido alguna vez cambios de temperatura, corrientes de aire o sensaciones físicas extrañas que no tienen explicación lógica, especialmente en lugares sagrados o templos antiguos? ¿Cómo reaccionarían si notaran que el aire mismo parece moverse con intención propia? Compartan sus experiencias y teorías en los comentarios, porque cada detalle nos acerca a entender lo que realmente ocurre cuando lo inexplicable toca nuestra realidad. Antes de que todo sucediera, había algo que pocos mencionaban en voz alta, las leyendas locales sobre la estatua y su supuesta voluntad propia. Los ancianos del pueblo hablaban de advertencias antiguas, de cómo en momentos de peligro o ante mensajes importantes, la figura podía moverse, cambiar de expresión o incluso señalar un lugar específico dentro de la iglesia. Para muchos, eran solo cuentos que se contaban para asustar a los niños, pero quienes los escuchaban de cerca siempre recordaban un detalle. Nadie que los ignorara había salido completamente ileso de las situaciones que advertían. Cuando presenciamos lo ocurrido, todas esas historias parecieron cobrar vida. Las velas que se apagaban, las corrientes de aire extrañas, los susurros, los objetos que cambiaban de lugar y la estatua que parecía tener intención propia coincidían exactamente con lo que los relatos antiguos describían. Era como si la iglesia misma nos recordara que había secretos que no debían tomarse a la ligera. Quiero que compartan sus opiniones. ¿Han escuchado alguna vez leyendas locales que cobren vida de manera inexplicable? ¿Creen que algunas estatuas o figuras religiosas podrían tener una voluntad propia en momentos cruciales? Compartan sus historias y teorías en los comentarios, porque a veces los relatos antiguos contienen advertencias que solo se comprenden cuando lo sobrenatural se hace presente.